Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Esta era una canción de un amigo, ¿no? Pero siempre me quedó dando vueltas esto de habrá que creer. ¿Es necesario creer? ¿Es necesario creer en algo? ¿O se puede ser un dudoso consuetudinario como yo? ¿No? Sobrevivo, pero sobrevivo en un mar de dudas. En realidad no le creo a nadie. Ya a esta altura de mi soirée. No le creo a nadie. Entonces digo, bueno, la meten en cana a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A quién le creo? Creo que estuvo bien todo el proceso que le hicieron o estuvo viciado de nulidad. Ya a partir de ahí y de esa duda, no sé dónde pararme. Voy a lloriquear porque la metieron en cana, me voy a poner recontento porque a la chorra esa la teníamos que poner presa, etcétera, etcétera. Digo, ¿se puede vivir lleno de dudas? Yo por lo menos he sobrevivido hasta acá y no me he paralizado. Sigo teniendo cierto grado de resistencia, pero dudo de casi todo. No tengo alguien en quien creer, salvo, no sé, en Leda o en alguna de mis hijas. Pero me estoy refiriendo a esa creencia generalizada que por ahí existe. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabés en quién creo? En Daniel Feierstein. Entonces lo llamo a Daniel y le digo, Daniel, ¿qué hago con esta falta de fe en todo, con esta falta de creencia en todo, con este escepticismo en el que estoy sumido? A ver, y qué compromiso, qué compromiso. Te encerré, ¿eh? Sí, qué compromiso. A ver, me parece que hay un primer problema, ¿no? Que tiene que ver Mm, con transferir el mundo de la creencia al mundo de lo que es discutible en función de la constatación, digamos, ¿no? ajá, Entonces son como dos planos que si los mezclás y el problema que se van mezclando nos hacen un lío enorme en la cabeza, en muy el bien, sentido que sí. hay planos que son del campo de la creencia, ¿sí? Ujú, Y hay planos que son del campo de la discusión sobre la constatación. Entonces, ok, me parece que cuando mezclamos esos planos, se nos arma un lío enorme, sí, digamos, ¿no? En términos sí, de decir, yo creo o no creo que el hombre llegó a la luna, por digamos. Bueno, no ejemplo. es un lugar para la creencia, digamos, ¿no? Ajá, Porque hay suficiente constatación, tanto de que el hombre llegó a la luna, sí. como que el efecto que producen las vacunas, que no da lugar al debate sobre la creencia, ponerlo en términos de la creencia, que Claro, podría ir sí. Y a un... si se arma un debate, es cortito, termina ahí nomás por la Claro, constatación. porque es exactamente, Claro, mira, está sí, esto y esto, sí. y creo que es también interesante para pensar el fenómeno que en estos días nos tiene atravesados, que mencionabas también, que Mm, es la detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? sí, sí. La decisión de su detención y proscripción, que tiene que ver con, otra vez, pensar, bueno, cuál ha sido el análisis de esas pruebas que existen en la causa, más allá, por eso, del plano de lo que yo crea o no crea que pasó, Sí. y qué es lo que ha ocurrido en la justicia con otros casos con pruebas superiores o equivalentes, ¿sí? Claro, pero ahí no entra la constatación, Daniel. Yo no puedo constatar y eso. Yo lo único que puedo hacer es escuchar algunos informativos, leer un diario, pero sé es que que... puedo constatar, porque están los documentos, esto surge a partir de una decisión de la Corte Suprema. Esa decisión de la Corte Suprema toma una cantidad de documentos. El problema es este, cuando muchas instancias cuya función es constatar lo existente se transforman en instancias de creencia. Ah, ok. Entonces Sí. Mm, nosotros no tenemos elementos para plantear que esa causa ha demostrado una cantidad de acciones de corrupción, pero creemos que esas acciones habrán ocurrido. ajá. Entonces, como creemos que habrán ocurrido, estaría bien, y bueno, creemos que habrán ocurrido,
sí es el plano de que a todo el mundo puede creer y le puede parecer un montón de cosas. El problema es que ese no es el plano de la constatación. La justicia es el plano de la constatación, no el plano de la creencia. Pero Me parece que ahí es donde está. en cuanto a un sentimiento religioso, por ejemplo, ¿cuál es la constatación? No, ¿Cómo? justamente, ahí tenemos el plano de la creencia, Sí. que no es menor, digamos, ¿no? A mí me parece que no hay que. El problema no es deslegitimar el plano de la creencia, el problema es cuando ese plano de la creencia se confunde con el plano de aquello que es constatable. Entonces, efectivamente, en, en la cosmovisión religiosa, en la Sí. cosmovisión filosófica, tenemos la creencia en un mundo que puede ser mejor de tal o cual manera. Mm, Esto no mm, necesariamente es sometible a la constatación, tiene que ver con nuestras utopías, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con aquello que consideramos que es mejor o no. ujú. Nos gusta una sociedad con más desigualdad o nos gusta una sociedad con más igualdad. Eso Sí. está en el plano de los valores y podría estar en el plano de las creencias, digamos, ¿no? Pero el problema es cuando hemos ido trasladando este elemento de las creencias a todos los planos. Y Ah, ok. entonces esto que va Ok. de la mano de un relativismo, yo lo llamo tanto epistemológico como moral, ¿sí? Que Ajá. es Sí. la verdad se trata de un problema de creencia, ¿sí? Ujú. Y también la moral simplemente se trata de un problema de creencias. Y el Claro. problema, bueno, el nivel de la creencia está, pero después hay en la verdad niveles de constatación y Mm, en la moral coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Sí? ujú. Entonces, si yo creo en una sociedad más justa, no debiera ser, o más igualitaria, no debiera ser alguien que tiene una situación de profunda desigualdad con todo el resto, digamos, ¿no? En ese plano se puede saldar. O sea que el tema también está en haber encendido la multiprocesadora y haber mezclado creencia con constatación. Exacto, haber llevado la cuestión de la creencia a planos donde no juega la creencia y que es un fenómeno muy de nuestra época, que es esta Sí, idea de todo depende de lo que yo creo, sí. digamos, ¿no? Y entonces esta idea de vos me estás demostrando un montón de cosas, pero sin embargo a mí me parece que no. Ah, Y ok. como yo creo que no, Sí. todo lo que me está demostrando no tiene ningún valor. Bueno, eso hace imposible el O diálogo, sea que es un disparate ¿no? la frase que estamos usando últimamente, todo tiene que ver con todo. Es un disparate eso. No Ujú. es así. No solo que todo no tiene que ver con todo, sino que básicamente la posibilidad del diálogo entre distintas personas, entre Sí. distintos sectores sociales, se basa en aceptar algún universo básico de constatación, que Ok. es que nosotros Mm, dialogamos sí. y resolvemos ese diálogo porque yo te muestro las pruebas de lo que estoy planteando, vos me mostrás las pruebas de lo que estás planteando Mm, y podemos ver cuál de esas pruebas tiene más consistencia sí. o podríamos llegar a la conclusión, si ninguna de las dos la tiene, de que bueno, que hay algunos problemas que todavía no tenemos resueltos, digamos, Claro, ¿no? claro, pero me da la sensación de que antiguamente teníamos al menos, hilachas, ¿no? Pero teníamos al menos 4 o 5 cosas de las cuales agarrarnos. Y esas 4 o 5 cosas me da la impresión que en esta infosfera, en estas fake news, ha desaparecido esa especie de pequeña ancla que teníamos para emitir un juicio cualquiera. No existe más eso. Justamente, y este es el problema, ¿por qué? Porque yo te diría, son los últimos 500, 600 años donde existió esto de Mm, la forma de saldar lo que vos crees y lo que yo creo aplicado a ámbitos que son constatables es la demostración, ahí la está. razón y la demostración. Sí. Antes de eso, o sea, si nos vamos más atrás de 500, 600 años, la forma de demostrar quién de los dos tiene razón es
lo que dice la autoridad que instala la verdad, que por Listo. ejemplo en la Europa medieval era la Iglesia Católica. Muy Entonces, bien. para saber si tenés razón vos o tengo razón yo, la pregunta es, ¿la Iglesia qué dice? La Iglesia Listo. dice que tenés razón vos, listo. Listo. Eso termina, se quiebra y dice, no, no es lo que dice la Iglesia, no es lo que dice nadie, Sí. ¿qué te puedo demostrar? ¿Qué me podés demostrar? Este momento se vuelve tan tremendo porque no aparece ninguna autoridad que sanciona qué sería la verdad y también se ha desmoronado esto de que te tengo que demostrar que lo que yo digo es más correcto que lo que vos decís. Mm, Entonces tenemos distintas verdades dando vuelta sí. y se termina en esto de yo creo que. Pero el problema es que el problema de eso es que cada vez va a ir imposibilitando más el diálogo Claro, entre quien piensa distinto, porque ¿cómo lo claro. saldamos? Y esto es lo grave de lo que ha pasado jurídicamente Pero, con la Cristina Fernández de sí. Kirchner, que no es solo el nivel de la condena a una de las principales figuras de la oposición, que ya de por sí es grave, Sí. sino de una condena que no da cuenta de esos elementos de constatación para la condena. Entonces podríamos decir, más allá de que vos o yo pensemos que es una persona que robó en la administración de la obra pública o que no es una persona que robó en la administración de la obra pública, lo que nosotros pensemos es bastante irrelevante porque lo importante es cuáles son las pruebas que se han tomado en cuenta para llegar a esa decisión. Bueno, pero hubo un juicio ahí. Grave Hubo un que juicio. esto no está. Hubo un juicio ahí. Hubo un juicio que Desconfiamos del juicio. avanza. Claro, pero la sentencia de la Corte Suprema lo que hace es no tomar en cuenta los elementos que ponen en cuestión muchas de las cuestiones tratadas en ese juicio, por de pronto, que es que no se ha probado ninguna participación directa en la comisión de esas Muy acciones y bien, que pero entonces esa es una información sesgada que te ha llegado a vos y por eso la pones de manifiesto. no, esa es la diferencia. Eso es información, no es información sesgada. Esa es la información que Pero está. perdón, La causa aquí, es la que tomás esta es vos. la cuestión. Por eso digo Vos tomás eso para argumentar. Digo, el resto no toma eso para argumentar. Esta chorra se afanó tal cosa, el juicio existió, fue de alguna manera terminado el juicio, cerrado el juicio. Bueno, no me alcanza a mí con manotear alguna cuestión de la que me haya enterado a través de los medios. Porque para mí eso no tiene valor con respecto a lo que vos venís diciendo, que la constatación. Yo no puedo constatar eso, no estuve ahí, no sé cómo es, no vi nada. Sí, pero me contaron, me contó la prensa, Claro, a vos te y contó que Página 12. no, Sí, está bueno lo que decís en este sentido. Efectivamente, el problema de ese desmoronamiento de los elementos de constatación ahí está. es que la prensa ha generado un modo de información que no toma en cuenta esos elementos de constatación. Vamos, Entonces, eso es lo que vamos. decís. Nadie lee la causa porque la justicia tiene un elemento todavía atado a la lógica de constatación que Sí, debiera seguir un conjunto de pasos, sí, ¿sí? Esos conjuntos de pasos están planteados y se dice, bueno, yo puedo llegar a tal resultado cuando tengo estos elementos y sí. tengo las formas de poner en cuestión ese resultado. Es cierto que la mayoría de las formas de información de esos hechos cada vez van prescindiendo más de la constatación de esos hechos. Muy Entonces bien, la muy información es bien. ir recortando de esa Eso, situación eso, eso, eso. aquello que a mí me sirve para ratificar mi creencia. Y todo esto está sazonado, Daniel, me da la impresión, por una falta de confianza en la justicia, que no tiene que ver específicamente con este caso, sino que en general hay una falta de confianza en la justicia, por lo tanto, vamos y venimos creyendo algunas cosas, nadie sabe demasiado con respecto a cómo se maneja la justicia, todos sospechamos, todos de alguna manera estamos medio suciones con respecto a eso. Entonces digo, complica más
sostener o aseverar alguna cuestión respecto de esta situación. Es Completa. que esta es la mayor gravedad, Quique, porque la justicia era el ámbito en relación a nuestras acciones. Sí, Se supone que era el ámbito que podía constatar esos hechos. ahí está. Para eso necesitamos que funcione igual en todos los casos. Cuando Mirá. vos tenés Mm. dos expresidentes acusados de una cantidad de hechos y una causa avanza pese a la no constatación y la otra duerme el sueño de los justos, Sí. que es la de Mauricio Macri, vos decís, bueno, acá no está ocurriendo lo que tendría que ocurrir, que Sí. es que todos los procesos Se den de la misma desarrollen manera, con claro. exacto, con Claro. la misma característica, es lo mínimo que uno tiene que exigir Sí. del funcionamiento judicial y que nunca fue absolutamente así, Ah, porque esto sí sabemos que aquel que tiene una mejor posibilidad de acceder a abogados para su defensa va a poder sí, señor. utilizar una cantidad de estrategias Sí. para dilatar los procesos o incidir en ellos, Sí. pero ahora ha llegado al nivel de lo escandaloso, que es un poco lo que nos ha llevado a este momento que vos decís que nos preocupa, que Sí. es, Sí. Sí. claro, es tan escandaloso en donde ya desaparece toda relación con la constatación y entonces solo queda yo creo que, Ahí está. digamos, ¿no? Y en Sí, ese sí. yo creo que es donde lo vemos en la justicia, pero lo podemos ver en cualquier ámbito, la posibilidad de diálogo se quiebra y entonces la posibilidad de que se resuelva violentamente crece. Claro, Porque muy si bien. no tenemos ninguna manera de tratar de constatar nuestras diferencias para decir esto es así o esto es asá, entonces, bueno, lo vamos a resolver rompiéndonos la cabeza. Seguro. Entonces, bueno, o Todo, es como digo yo, o es como decís vos, y lo vamos a seguro. resolver, yo te rompo la Sí. cabeza o vos me la rompes a mí. Todo digamos. esto constituye el diagnóstico, ¿no? ¿La terapéutica cuál es, Daniel? Qué difícil. Siempre el diagnóstico es más Es fácil más que la fácil. terapéutica, Sí. pero yo diría, pensemos por ahí de un nivel más elemental Sí. a ir subiendo, ¿no? Pero me parece lo primero que hay que recuperar es ese espacio de diálogo que permite la posibilidad de constatación en cualquier plano, es romper Sí. el relativismo epistemológico, romper Ok. que todas las opiniones son equivalentes, ¿sí? Sí, Se sustenten o no se sustenten en hechos. Eso tiene sería su raíz en la escucha, ¿no? Si yo Ujú. te escucho y permito que tu idea me penetre de alguna manera, a riesgo de tener que cambiar yo también alguna cuestión, o que lo que vos me estás diciendo me modifique, esto no está sucediendo. Estamos como Dos encerrados. cosas. Tiene que ver Sí. con la escucha, pero también con la aceptación de ese ámbito de constatación. Claro. De que si no puedo constatar lo que estoy diciendo, tengo que aceptar que no lo puedo seguir sosteniendo. O que lo sostengo relativamente, ¿no? Hasta ahora, tal cual. Claro. Hasta tanto no Sí. lo pueda constatar, Sí. digamos. Eso por un lado. Sí. Qué Ahora, lindo, qué después lindo. se expresa hacia el otro nivel, que necesitamos una de dos, o reconstituir el funcionamiento de la justicia que ha sido totalmente quebrado en nuestro país. Sí. Por eso me parece interesante mirar un poco la experiencia mexicana, que habiendo vivido un proceso similar, bueno, plantea esto de tenemos que ir a otro sistema de elección de los jueces. Por ejemplo. Esto, Sí. digo, pensar, no sé si es esa la manera, pero Sí, pensar, sí. porque si no reconstruimos el funcionamiento de la justicia, bueno, o tenemos que ir a un momento previo de decir, bueno, aceptemos entonces que sea la religión la que regule nuestras vidas, Ajá. o tendremos que encontrar alguna otra forma de regulación, porque sin una forma de regulación de esos desacuerdos, Sí. sin alguna forma de resolver qué pasa cuando vos crees una cosa y yo creo la contraria, la escalada de violencia es imparable. Imparable. ¿No? O sea, la sociedad Sí. pudo morigerar de algún modo, que es algo que trabaja un sociólogo que para mí es muy
importante para el momento actual, que es Norbert Elias, que ha trabajado la idea del proceso de la civilización, y ese proceso de la civilización fue posible a partir de ir encontrando elementos en común para zanjar nuestras diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Porque tampoco lo estamos buscando. En Estamos realidad, en la dirección contraria. Claro, Estamos en la exactamente. dirección contraria. Exactamente. Me junto con todos los que creen lo mismo que yo, y la Listo. idea es, y Listo. fíjate la declaración la semana pasada del propio presidente diciendo muerte al socialismo. Esto es, a todo el que no Claro. piensa como yo, Muerte. y Bueno. cuya respuesta es muerte, 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 digamos. No creo que esto está en la línea Qué de la bárbaro. detención Qué de una de las principales líderes de la oposición, y va en la línea de decir, bueno, ¿qué hacemos ante el que no coincide con nosotros? Muerte, digamos, ¿no? Esa sociedad, ya hemos visto a dónde conduce cuando una sociedad se inclina Sí. hacia pensar que la forma de saldar la diferencia con el otro es la muerte, digamos, ¿no? Y me parece que ese es el riesgo mayor. Te mando abrazo grande. Abrazo para vos. Te vuelvo a llamar con más dudas que ¿Eh? certezas. Esa es la idea. Un abrazo. Chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.